En los 12 capítulos del libro de Eclesiastés encontramos a un hombre que ha perdido la esperanza y la razón de vivir. Escribe un hombre desilusionado que trata de alcanzar la felicidad por sus propios medios y nunca la puede alcanzar. Ha disfrutado de todo, pero nada le ha llenado. Y lo mismo ocurre cuando nuestra mirada, nuestra fe, nuestra alegría se pone en otro objeto de felicidad que es pasajero o inestable, como puede ser otra persona que es falible o que no está centrada. Cuando ponemos nuestra mirada fuera de las cosas de Dios, suele ocurrir el desastre. Este hombre que nos relata Eclesiastés solo encuentra alivio cuando encuentra a Dios como su creador. La expresión debajo del sol se repite 29 veces. La mente de un hombre que observa lo que está debajo del sol. Y te invito a leer conmigo en el libro de Eclesiastés, capítulo 1 y versos del 1 al 11, donde nos dice así: Las palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su duro trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, pero la tierra siempre permanece. El sol sale y el sol se pone, vuelve a su lugar y de allí sale de nuevo. El viento sopla hacia el sur y gira hacia el norte, va girando de continuo y de nuevo vuelve el viento a sus giros. Todos los ríos van al mar, pero el mar no se llena. Al lugar donde los ríos corren, allí vuelven a correr. Todas las cosas son fatigosas y nadie es capaz de explicarlas. El ojo no se harta de ver ni el oído se sacia de oír. Lo que fue, eso será, y lo que ha sido hecho, eso se hará. Nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de lo que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Ya sucedió en las edades que nos han precedido. No hay memoria de lo primero ni tampoco de lo que será postrero. No habrá memoria de ello entre los que serán después. Que el Señor bendiga su palabra. Sabemos que cuando Salomón reinó le pidió a Dios sabiduría para gobernar su nación, y Dios no solo le concedió esto, sino todo lo demás. Salomón, desde el punto de vista humano, tenía todo lo necesario para alcanzar la felicidad. Tenía un reino de paz, con un reinado largo, con tiempo para probar en las artes, en la ciencia, en la arquitectura, en todo lo necesario para alcanzar la felicidad. Tenía riquezas en abundancia. El primer libro de Reyes, capítulo 10 y verso 14, nos dice que recaudaba 20 toneladas de oro al año. Tenía el poder sobre todos los países que le rodeaban y todos los países le rendían tributo. El primer libro de Reyes nos habla de la majestuosidad de su poder y fue un hombre que tuvo 700 esposas y 300 amantes, para finalmente entregar su corazón a otros dioses que no eran Yahvé, el Señor, porque de allá donde uno ponía su mirada, en ese corazón insatisfecho que no espera otra cosa que la satisfacción propia, y él pretendió que todo eso lo podía encontrar en lo que él entendió por sabiduría, lejos del Señor, su Creador. Todo le parecía rutina y nada le satisfacía. No tenía el propósito de glorificar a Dios con su vida y en su vida, porque la verdadera felicidad se encuentra en rendirse a su Creador, en someterse a la voluntad de Dios, porque, queridos hermanos que me escucháis, o te sometes a Dios o te sometes a tu voluntad, que está gestionada por el mal que genera un corazón caído. John Rockefeller fue un empresario norteamericano del petróleo y fue considerado en su época como el hombre más rico del mundo, ganando $1 millón semanales a principios del siglo XX.
Levantó un gran imperio económico que se extendió hasta un punto que ninguna otra empresa en la historia ha logrado alcanzar hasta el día de hoy. Pero no podía comer porque tenía un problema digestivo generado por tanto estrés, por tanto afán, por tanto miedo a perder lo que con tanto sudor había amasado. Estaba completamente amargado. El hombre sin Dios no le encuentra sentido a la vida, porque todo lo que se hace debajo del sol no tiene sentido. La verdadera felicidad se encuentra encima del sol, donde debemos poner nuestra mirada, donde ponemos todo nuestro corazón y todo nuestro ímpetu, porque de allí viene la capacidad para hacer la obra de Dios cuando nos sometemos al Espíritu Santo. El hombre natural ve la vida como una rutina interminable y fastidiosa. Cuando le preguntas a cualquiera te dice: yo solo quiero tener salud y ser feliz, yo no me meto con nadie. Todos tenemos un comienzo al llegar a este mundo, pero todos viviremos hasta diferentes edades. No todos moriremos a la misma edad o en las mismas condiciones, y por tanto todos tenemos el mismo valor delante del Señor, porque el Señor no hace diferencia entre ricos o entre pobres, entre blancos o entre negros, entre los que viven en el norte o los que viven en el sur, porque Él no hace acepción de personas. Generación va y generación viene, y al final todos vamos al mismo sitio, al descanso. Indica el Rey: todos vamos a morir. De hecho, si nosotros viviéramos por siempre, pero sin propósito, la vida seguiría siendo un suplicio. Bastaría una pequeña enfermedad para quitarnos el sentido de vivir. Lo que le da valor, lo que le da sentido, lo que le da significado, no es el tiempo que vivimos, sino cómo lo vivimos. Es el propósito que Dios nos da y tenemos en Él. Salomón vio lo negativo porque no veía a Dios en las cosas, y las cosas ocuparon el lugar que debía ocupar el Señor. Nos dice el texto de hoy: el agua corre, va al mar, el sol la calienta, se evapora, vuelve a las nubes y nos rocía con la lluvia. Algunos piensan: qué aburrimiento, siempre la misma rutina. El agua corre hacia el mar, el sol la vuelve a calentar, se evapora, vuelve a las nubes y nos rocía con la lluvia, y otra vez vuelta a comenzar, sin observar lo precioso, lo maravilloso de ver correr el agua hacia el mar, el ruido precioso de la naturaleza, cómo Dios en su poder la hace volver a las nubes para que en su tiempo riegue la tierra, suavice las temperaturas. Gloria al Creador. El problema no está en las circunstancias, sino en cómo vemos las circunstancias que nos rodean. Nosotros, sus hijos, debemos ser completamente dependientes de Él para el sentido, para el valor, para el significado de la vida y su razón de ser. La carta a Romanos en su capítulo 8 nos dice: porque la creación ha sido sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza, porque la creación perdió toda su razón de ser, no por su propia voluntad, sino por aquel que así lo dispuso. La palabra que se tradujo aquí como vanidad quiere decir en realidad vacío, inútil, insustancial, fracaso. Algo que presenta decaimiento, que es perecedero, que no tiene ningún sentido. Lo que había sido precioso y declarado bueno por causa del pecado se convierte en hostil y peligroso para el hombre, lleno de peligros. Árboles que caen y mueren y se pudren en mitad de la naturaleza, animales que se descomponen por causa de la muerte, animales que acechan el peligro. Sale el sol, sí se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta, nos dice el Eclesiastés. Todas las cosas son fatigosas,
más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír, porque hay insatisfacción en nuestro corazón que tiene agujeros por todos lados y nada lo puede llenar. Lo mismo pasa con la vieja naturaleza que tenemos. Nunca está satisfecha. No importa cuánto ha visto u oído, quiere ver más y oír más, porque hay insatisfacción dentro de él. Ahora, esto no sucede porque la naturaleza lo quiso así, sino que fue consecuencia del pecado del hombre que afectó hasta la misma creación, que gime a una. Y la vanidad pasó a ser la dependencia del hombre por el hombre sin contar con Dios. El mundo físico también quedó sujeto a la misma maldición, como si la creación hubiera perdido toda su razón de ser. Nosotros habíamos decidido que las cosas de este mundo eran mejores que el propio Creador, y ahora lamentablemente el hombre está destituido de la gloria de Dios. La vanidad pasó a seducir y dominar la voluntad del hombre, perdiendo nuestro propósito en esta vida. ¿Cómo el hombre puede vivir así? Eclesiastés capítulo 2, verso 25 nos dice: Pues, ¿quién comerá y se regocijará separado de él? Cuando en él está la vida, y la vida es la luz de los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por tanto, la vanidad que era para ser algo bueno, por causa del pecado ya no lo es. Cristianos a los que la vida les parece tediosa, que no se sienten satisfechos, que buscan la palabra de Dios y no ocurre nada, que cuando hay presión dejan de congregarse, que no se hartan de tener para tener más, que están poniendo más su mirada en el que se sienta a su lado, que llegan tarde a la cita con su Dios, que miran el reloj cuando el culto ya pasa de 1 hora, y dicen ser cristianos pero no tienen propósito en sus vidas. Están viendo el ejemplo del proceso del agua que corre hacia el mar y vuelve a las nubes como algo aburrido, y no glorifican a Dios por todo en sus vidas, sabiendo que Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos, pues Él solo puede darnos sentido. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que nos da sentido, que nos da restauración, que nos da vida eterna, que nos da paz, que nos da templanza en nuestra vida. Él cargó toda nuestra transgresión y nos da vida, y vida en abundancia. Ahora tenemos propósito estando en la presencia de Dios, porque ya no debemos pretender vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas, sino en el propósito de Dios y guiados por el Espíritu Santo. El sentido, valor y propósito lo encontramos en Cristo, a pesar de lo breve que es la vida. Eclesiastés nos recuerda que no tenemos todo el tiempo del mundo, que el tiempo es corto. La invitación de Eclesiastés es a vivir en el temor del Señor o a quedarnos en las vanidades de esta vida. La encarnación de Cristo nos recuerda que la vida eterna empieza ahora y aquí. Cuán hermoso es Jesús, que nos da esperanza. Cuán hermoso es Jesús, que nos da la paz. Él es la imagen del Dios invisible, soberano sobre toda la creación. Cristo es el resplandor de la gloria del Padre, la expresión exacta de su ser, el Rey de gloria. Por eso Eclesiastés nos recuerda que a pesar de lo corta que es la vida, tenemos tiempo para ser agradecidos. No hay cosa mejor para el hombre que coma y beba. Nuestro errar es darle a las cosas mal valor del que se merecen, y no vivir la vida pensando en el que nos creó. A veces vivimos pensando en cuándo las cosas van a terminar, o como si estas cosas fueran el verdadero propósito por el que respiramos. Pablo nos recuerda en su primera carta a los Corintios capítulo 10, sea que comamos o bebamos, hagámoslo para la gloria de Dios. También el mismo Pablo nos recuerda en su primera carta a Tesalonicenses, nos recuerda que debemos orar siempre y ser agradecidos siempre y alegrados,
Por tanto, la gratitud y la alegría, dice el apóstol, están relacionadas. Vivamos agradecidos mientras caminemos por esta tierra, porque cada día es un regalo del Señor. Es un privilegio ver salir el sol y disfrutar del olor de la hierba recién cortada, de ver cómo el agua de los ríos llega en su curso bendito hasta encontrarse con el mar, escuchar el bronco ruido de las olas al romper y la majestuosidad del canto de las aves. Cómo me sorprenden las huellas digitales de Dios sobre su hermosa creación, porque la creación nos habla de la gloria del Señor. Somos llamados a vivir en gratitud y alegría en los días buenos y en los días malos. Muchas veces nos olvidamos de vivir y disfrutar del tiempo que Dios permite que vivamos, pasando la vida a que llegue el día de mañana y esperando hasta que un día dejemos de esperar y sin darnos cuenta de que la vida ya pasó. Pasamos la mañana esperando que llegue la tarde, pasamos la semana esperando que llegue el fin de semana, pasamos los meses esperando que lleguen las vacaciones, pero todo es vanidad, todo es pasajero. ¿Por qué no disfrutar cada uno de los días que nos da el Señor? Porque son un regalo. Eclesiastés capítulo 7 y verso 14 nos dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día del mal considera que Dios hizo tanto lo uno como lo otro, de modo que el hombre no puede descubrir nada de lo que sucederá después de él. Por la gracia de vivir por Jesús, se nos da el propósito incluso para nuestros sufrimientos. No sufrimos sin sentido, no sufrimos porque sí, es solo un proceso que nos prepara para algo mejor. Que la tribulación momentánea está produciendo un peso de gloria mayor que ha de manifestarse en nosotros. Por tanto, estoy seguro que cualquier aflicción no se compara con lo que ha de venir, porque nuestra esperanza está puesta en la resurrección. Ella da sentido a nuestra vida y a nuestra perseverancia. Merece la pena vivir para Cristo, aún en los días malos, porque considero, nos dice Pablo en Romanos 8, que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada, pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios. El enfermo no le dice al doctor: espere un momento, déjeme vivir un poco más, tengo que acabar esto, tengo que acabar aquello, necesito quedarme un día más, debo ver a mi hijo. Déjeme un momento, llevo 7 años sin arreglar con mi vecino aquel problema. Dame un poco más de tiempo, necesito abrazar a mi nieto. Necesito decirle a mi hijo lo importante que es para mí. Necesito recordarle a mi esposo o a mi esposa que cada día digo sí quiero. Disfrutemos la vida en el temor del Señor, porque este es el principio de la sabiduría, porque un día llegará el silencio, porque todo lo invertido aquí tiene repercusiones eternas, sabiendo que la muerte no es el final, ya que la podemos mirar cara a cara sin miedo, porque Cristo venció su opresión. Todo lo que somos le pertenece a Él. Entendamos para vivir buscando el reino de Dios y su justicia, sin intereses en las cosas añadidas, pues Dios sabe de qué tenemos necesidad. Vivamos por una causa más grande que nosotros mismos, vivir pensando en lo eterno. Una salvación tan grande no la podemos guardar, la debemos compartir con otros que viven atrapados por una vanidad explotadora. El Salmo 27 nos recuerda que nos fortalecemos buscando al Señor. Si yo creyese que he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Salomón concluye el libro de Eclesiastés capítulo 12 versos 13 al 14. La conclusión de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues todo esto es el hombre.
porque Dios traerá a juicio toda acción junto con todo lo escondido, sea bueno o sea malo. Y la primera carta de Pablo a Corintios capítulo 15 y verso 58 nos dice: así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. Si todo lo que nuestra carne anhela es vanidad, gastemos nuestra energía en el arduo trabajo que invierte en el reino de los cielos. Comprende que vivamos el tiempo que debemos vivir mirando hacia las cosas que producen y generan vida, como son las cosas de Dios, porque al final nos iremos y todo lo que hayamos invertido en esta tierra, aquí se quedará. Que el Señor te bendiga.